Bom dia, bem-vindo à aula do português. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a tratar de avanzar este día, ya que la última clase tuvimos el inconveniente, ¿verdad? Que ya no pudimos terminar, ¿verdad? Y se nos cortó a media clase. Lo último que estábamos rescatando era la idea de poder pronunciar lo que es el versículo de esta semana. En este caso, estamos hablando de el término o la palabra jejuarem, ya que hemos dicho que tiene que ver con la forma en la cual se dice ayunar en lengua portuguesa. Bueno, les estaba compartiendo un material en el cual está la transliteración. El propósito es que con esta transliteración podamos leer el versículo y se nos haga más fácil. En el caso del idioma portugués, como hay palabras parecidas al español, pues no sería mucho más fácil. Entonces, veíamos, o en la última clase estábamos viendo palabra por palabra, ¿verdad? Y cómo lo íbamos a pronunciar. Por lo menos eso fue lo que vimos antes del corte en la energía que tuvimos. Entonces, decíamos que en este caso es Mateo 6, 16, y íbamos a decir, quando jejuarem não façam isso publicamente como os hipócritas que procuram parecer abatidos e desmaquiados para serem notados pelos outros. Verdaderamente, esa es única recompensa que Él les dará. Bien, ese sería el versículo. Hay palabras que son bastante similares y lo que debemos de rescatar si quisiéramos hacer como una traducción quizás en esta parte. Comienza diciéndonos siempre cuando ayunares, ¿verdad? O cuando hagas un ayuno, que no seas, ¿verdad? No seas o no lo hagas públicamente como lo hacen los hipócritas. Hasta ahí está esa parte. Pero el cambio viene quizás en la interpretación diferente, quizás de la traducción de Reina Valera, porque aquí dice que procuran, y podríamos decir, parecer abatidos, podríamos traducirlo así, y en el caso de desayunados, vamos a traducirlo quizás como desarreglados, ¿verdad? O, o también podríamos decir, o que se notan poco arreglados, sería otra forma de traducir. Y dice, para ser notados por los otros, para ser notados por los otros. Y el final, ¿verdad? Que sí es más claro que el español, porque dice, verdaderamente, esa es la única recompensa, es la única recompensa que les será dada. Ahí tendríamos esa parte. Vale. Vamos a tratar de practicarlo. Nuevamente, ¿me indica alguien que quiera practicar el día de hoy pronunciando este versículo? Así, voluntariamente. A ver, Adriana Belén. En Mateo 6 diz: quando chegarem, não façam isso publicamente como os hipócritas que procuram parecer abatidos e desarrumados para ser imitados pelos outros. Verdadeiramente, essa é a única recompensa que eles terão. Ok, obrigado. Bueno, muchas gracias, Belén, por su esfuerzo y su intento. Es un versículo largo, ¿verdad? Y para las primeras clases podría resultar un poco difícil. ¿Alguien más que se animase a practicarlo? Sí, yo quisiera participar. Ok, adelante, Giovanni. Mateo 6:16, quando jejuarem, não façam isso publicamente, como os hipócritas, que procuram parecer abatidos
y desarrumados para ser notados pelos outros. Verdadeiramente, essa é a única recompensa que eles terão. Sí, obrigado. Muchas gracias por su participación. Bueno, voy a destacar algunos elementos, ¿verdad? Que van a servirnos de énfasis para mañana lo vamos a volver a practicar. Y es que ya habrán notado que este sufijo, ¿verdad? Que para nosotros es mente, y de hecho se escribe igual en español y portugués, tiene un cambio y que no lo vamos a pronunciar como una T, ni como una E, sino que lo vamos a pronunciar como menchi. Miren, esta palabra tiene en común eso y esta también, menchi. Esa es quizás una de las cosas a destacar. Luego les decía, miren, hay muchas O al final, ¿verdad? Que se convierten en U. Eso ya lo habíamos destacado como aquí, ¿verdad? Como en nutatus, ¿verdad? Tenemos dos O que se convierten en U. Pelus, una O que se convierte en U. Outrus, una O que se convierte en U. Y luego hay que destacar algo, y es que hay varias Jotas en medio. Están, por ejemplo, estas, pero estas son Jotas que vienen de la escritura. Pero hay algunas jotas que vienen de eres. Propiamente, por ejemplo, si nos vamos a esta que está acá, miren, esta L se convierte en una ugh. Recordemos que esa es la L, la R, perdón, que viene de la garganta, que se le conoce como la R francesa, algunos le dicen la R cultural. En el IPA se tiene otro nombre, ¿verdad? Se le llama la R de la úvula o uvular. En todo caso es la misma. Es una R que procede de nuestra garganta, se dice, y no tanto con la lengua. Entonces aquí la encontramos en parecer. Ugh, ugh. Aquí en esta dos R's, ¿verdad? Que es como desahú. No suena ju, sino que es un poco más fuerte. Pero el sonido, de acuerdo a lo que vendría siendo la transliteración, más parecido es hacerla como J. Pero hay otras R's que no. Vea, por ejemplo, anotamos R's como esta que está acá, que tiene la forma como de una R, pero esa no es la R del español. Es más la R que se comparte entre el inglés, el francés, el alemán y el inglés. Igual esta de acá. Si vemos el símbolo, por eso se ha dejado esa que parece una R, pero no tiene como la crestita, ¿verdad? O la comita de la R normal. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá y vamos a ir con lo que íbamos a ver de clase. Vaya, hoy vamos a hablar de heterosemánticos. Dentro de esta introducción al idioma portugués hemos hablado de ciertas cosas, características, pero hoy vamos a hablar de un fenómeno que debemos de tomar en cuenta ya al meternos de lleno con la lengua portuguesa. Y es los heterosemánticos. Las palabras que están en el material son heterosemánticas. ¿Qué significa heterosemánticos? Bueno, en un español sencillo, ¿verdad? Son palabras que en inglés que en español, perdón, se parecen al portugués. Y cualquiera podría pensar que significan lo mismo, pero tienen interpretaciones diferentes. Entonces debemos tener como un poco de cuidado porque si bien es cierto, algunas de estas quizás diríamos, se ven iguales, resulta ser que se escriben diferentes. Es más, algunas de ellas vamos a decir, para español pareciera como que estamos diciendo esto, o que en español significan otras cosas. Entonces, hay que tenerles cuidado porque son palabras que como que se comparten entre los idiomas, pero como lo dice, son heterosemánticos, que significa que no tienen el mismo significado, sino que tienen una semántica diferente dependiendo del idioma. Sin embargo, para nosotros pueden resultarnos similares a alguna palabra en español, pero nosotros la utilizamos para otra cosa. Entonces vamos a irlas viendo poco a poco y igualmente vamos a recurrir a Wiktionary.com para saber lo que vendría siendo la pronunciación en el idioma portugués. Entonces, vamos a ir con la primera. En la primera vean que es sordo y en portugués tenemos la palabra que es como zurdo. Es
Es así. Es esta la palabra. Entonces la vamos a buscar. Y recuerden que esta palabra puede estar en más de un idioma. A nosotros nos interesa el portugués propiamente. Entonces la vamos a encontrar aquí y nuevamente hallamos esa derivación de que en Brasil suena de una manera, en Portugal suena de otra. ¿Qué sería la diferencia en este caso entre el portugués de Brasil y el europeo? La pronunciación, miren, de lo que vendría siendo la R. Que los europeos la harían más como una R suave, por así decirlo, mientras que los brasileños no. Aquí aparece la denominada R gutural o R francesa que debemos de gesticular en lo que vendría siendo el portugués de Brasil. Entonces, en este caso, vamos a ir acá. Voy a irlas agregando aquí a un ladito. Encontramos una palabra que tiene dos pronunciaciones. Y esto va a ser muy común. Ya eso no nos va a resultar extraño de saber que siempre que hay palabras donde nos aparece esta R, vea la R uvular o la R gutural, la R francesa, como se le quiera llamar, siempre en Brasil vamos a tener dos pronunciaciones diferentes. Una pronunciación propiamente con el sonido y otra pronunciación que es como una especie de una mezcla entre una H y una J. De esta pronunciación de la H y la J es de donde sacamos la transliteración para decir mire, esto hágalo como que fuese una J. De ahí es que decimos, mire, si lo vemos así, si le cuesta mucho hacer esa esa R que viene de acá, puede hacerlo usted como esto. De ahí es la transliteración. Ahí es donde decimos, la transliteración trata de ser un aproximado al sonido original. Es un aproximado. Entonces, la forma más sencilla para sacar esta especie de R es haciéndolo con este sonido, para nosotros como extranjeros. Entonces, es lo más fácil. Entonces, vamos a hacerlo con ese sonido. Y tenemos entonces acá una palabra más de esas que terminan en O, en el caso del portugués, y que para nosotros significaría algo diferente. Porque cuando nosotros escuchamos así o vemos la palabra así como está ahí, zurdo, pensamos que es alguien que pues no es diestro, ¿verdad? Sino que escribe con la izquierda. Eh, eh, Eso es para nosotros un zurdo. Pero en cambio, en el portugués, el sonido para esta no es con O, aunque se escribe con O, pero el sonido no es con O, es con una U al final y lo debemos hacer como zugdo, zugdo, ugh, ugh. Si vamos a ver nuestra tablita de APA, nos encuentra con el sonido de esta R, en donde vamos a ubicarla. Estamos hablando de la R que está acá. Se clasifica como una fricativa velar, uvular, perdón, fricativa uvular. Aquí tenemos el sonido. Entonces, la aproximación es un sonido glotal, que es esta que está acá, que es donde decimos, mire, hágalo como que fuera una J. Por eso es que estas dos a veces se relacionan, ¿verdad? Dependiendo, digamos, del dialecto. Para el francés se nos recomienda a nosotros como hispanohablantes usar este sonido para imitar la R francesa, puesto que es un sonido que no estamos acostumbrados a hacer. Pero ya sea que lo hagamos así o que lo hagamos o que lo veamos de esta forma, es el sonido aproximante, se le llama. Es decir, ese es el sonido original, pero su aproximante, o sea, su sonido más cercano es ese que está acá. Así que por eso es que vemos en la tablita del IPA esa relación y que se viene a constatar siempre en este caso. Van a ver que siempre que busquemos palabras que lleven esta R así como mayúscula al revés, va a estar relacionada a esta, porque son las dos formas de gesticular. Ya depende de qué tanto podamos hacer este sonido. Para ese sonido, ¿verdad? Solemos recomendar que practiquen como hacer las gárgaras, ¿verdad? Se suele hacer esa recomendación.
Es decir, ese sonido es como cuando nosotros ingerimos un poco de agua, ¿verdad? Y la detenemos ahí y comenzamos a hacer es el sonido para lograr esa R. G, 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 G. Nosotros hacemos ese sonido para lo que vendría siendo las gárgaras. Ahora hay que tratar de meterle como que fuera la R a las gárgaras y hacer G, 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 G. Acá se concentra, digamos, la voz procede de las cuerdas vocales, ¿verdad? Y de ese punto es de donde debe de proceder el sonido para esta R. Bien, ahí tendríamos entonces esta palabra, que claro, es un heterosemántico, porque si nosotros escribimos zurdo, o escuchamos esa palabra, la vemos así, la asociamos a el concepto que nosotros tenemos, alguien que no es diestro de su mano, sino que escribe con la izquierda. Pero claro, en portugués significa alguien sordo. Bueno, vamos a la otra. Esta otra, de hecho, está si ven ahí, la palabra cachorro aparece tanto en el español como en el portugués, pero no aparecen en las mismas, con la misma semántica, con la misma definición. Así que vamos a ver la siguiente, la que equivale al cachorro del español. Vamos a ir acá, vamos a ponerla, y vamos a ir a ver. Miren, exclusiva del portugués. No hay otro idioma. Entonces, esa no hay otro idioma, solamente aparece en el portugués. Eh, y vamos a llevarla. Este es el IPA. Aquí podríamos ver otra palabra y qué diferencia o otro comportamiento en el cual se diferencia el portugués europeo del portugués de Brasil. Y es que estas que terminan en TE, ¿ya? Los, los portugueses en Europa, propiamente en Portugal, ¿verdad? Digámoslo así, lo pronuncian con una T y con una I, que es la I del portugués se le llama a este, pero nuevamente es solo en Portugal que se utiliza esta I. Y es especial, vea, porque este símbolo de esta I lleva como una rayita en medio. Es como la I normal, pero como que le pusiésemos una rayita. Ese símbolo lo que nos está indicando es que es una I abierta, se le llama a esta, una I abierta. Es como hacer una E abierta, pero con el sonido de la I. O sea, es como hacer y así con bien abierto lo que vendría siendo nuestros labios. Y. Es el sonido este. Pero no es ese el que nos interesa. Solo lo estamos destacando porque aquí se diferencia que pues los portugueses lo pronuncian como ti, ¿ya? Y en cambio los brasileiros vienen y nos usan el sonido de una chi, de una ch, ¿ya? Como en lo que veíamos en el versículo, donde decía públicamente, menchi, era chi, chi, el sonido. Y eso es un patrón que siempre vamos a encontrar en el portugués do Brasil. En el portugués de Brasil siempre vamos a encontrar esa situación en donde las cosas que terminan en TE, la T se vuelve una CH y una I. Chi, chi. Ahora, aquí es donde ya nos resulta un poquito complicado porque la F está clara, esa T y esa SH también tendríamos claro que sería la CH. O sea, hay acá algunos que, si ya hemos estudiado el IPA, pues esta es una F, no hay duda, y este sonido que está aquí, lo asociamos, lo voy a poner aquí aparte, este sonido siempre lo asociamos a lo que es una CH. Entonces, hasta ahí estamos bien. Pero aquí nos aparece una consonante que no suele ser común en nosotros. Es como una L realmente, pero es una L, digamos, más propia de Brasil o en ese caso, de lengua portuguesa y no tanto del español. Si la vamos a ubicar en esta parte, eh,
vamos a encontrar aquí ese es el que se le conoce como la lambda. De hecho, es el nombre que se le da a este símbolo. Se le llama lambda. Y claro, como comienza con L, ¿verdad? Lambda. De hecho, todos estos que están acá, miren, todo este bloque que está acá, son las aproximantes laterales. Las aproximantes laterales son diversos sonidos que la L puede tomar. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo como como la L que está aquí, que es la del español. Pero esta es una L un poco diferente porque se hace con lo que sería la parte del palato de la boca. Y este es más con el alvéolo. Es decir, varía un poco la posición. Nosotros estamos acostumbrados a hacerla como acá, como al centro, digamos, de lo que le decimos el cielo de la boca. Esta es un poco más atrás. Es más, es como hacer un barrido. Los sonidos palatales casi son como un barrido de nuestra lengua, como de delante hacia atrás. Entonces nosotros decimos, es una posición única, pero esta es más como, uh. Entonces, aquí es donde volvemos y decimos, si no distinguimos los sonidos todavía del IPA, no hay problema. Podemos recurrir a lo que vendría siendo la transliteración. Entonces, de acuerdo a la transliteración, por ejemplo, eso sería como decir fi, la primera sílaba, fi. Luego vamos a decir filo, como filo, aunque esta es una O glotal. O sea, esto es como lo, filo, filochi, filochi. Ese sería el sonido propio. Filochi, filochi. Entonces, lo que se parece al español es decirlo como filo, vea como filo, y luego lo de chi, filochi, filochi. ¿Y qué es un filochi? Es lo que para nosotros es un cachorro, o sea, un perrito pequeño, vea, que está todavía bebecito, digámoslo, que está tierno, vea, como nosotros le decimos. Pero allá es filochi o filochi, filochi. Bueno, ahí tendríamos entonces ya dos palabras en donde existe eso. Pero decíamos, mire, curiosamente, así como la escribimos en español, o sea, si yo veo esta palabra escrita en portugués, seguramente la voy a asociar a la palabra en español. Y ocurre que no es lo mismo. Entonces, vamos a ir a buscar la palabra. Para nosotros la palabra es cachorro. Y esa es de las interesantes, ¿ya? Porque la vamos a encontrar tanto en el español como en el portugués. Miren, aquí están en los dos idiomas, portugués y español. Pero claro, son definiciones diferentes. E incluso aquí nos da en el sentido uno y en el sentido 2. O sea, tenemos que sí, en cierta manera podemos pensar que son cuando ese animalito está pequeño. ¿Ya? Pero también está el uso segundo, que es cuando nos referimos más a perro. ¿Ve? En el caso nuestro, ¿bien? Eh, pues para nosotros, ¿verdad? El cachorro es precisamente el perrito pequeño, ¿verdad? El que no ha crecido mucho y viene del latín. Bien, se deriva del latín. Incluso nos dice, bueno, en inglés eso es lo que le dicen un puppy, cuando está pequeño. Pero acá, en el portugués, nos dice, ¿verdad? Que no es todavía claro, ¿verdad? De dónde es el origen de la palabra, pero nos da algo, ¿verdad? De relación a lo que es el latín. Y de ahí es donde está lo del Spanish, ¿ya? Pero son cosas diferentes. Entonces, más que todo, los brasileños ocupan esto para referirse dependiendo de dónde están en la zona. Por eso aquí hay una nota aclaratoria. Nos dice, para Portugal es equivalente a un pop. O sea que si decimos la palabra como está acá en Portugal, miren, es esta que está acá, que es como cachorro, cachorro, con cachorro, es como decir un perro pequeñito, está bebé. Pero en Brasil, por ejemplo, en esta zona,
Es una zona para llamarse a cualquier perro de cualquier edad, no importa si está joven, recién nacido o si está adulto. Eh, También hay otras connotaciones. Por ejemplo, también tiene una connotación que es diferente, que es un tanto, digamos, peyorativa, es decir, es más como un insulto, ¿verdad? Que es parecido a lo que nosotros usamos en el español, ¿verdad? Que, por ejemplo, quizás nosotros en los hombres no lo hemos escuchado mucho. Se escucha más claro para las mujeres, de llamarles con el nombre de estos animalitos, que sabemos que se refiere a esto, a la promiscuidad, en este caso para la promiscuidad de un hombre. Eh, Eso es igual que si nos fuéramos al contexto bíblico, ¿verdad? Por ejemplo, en el contexto bíblico hay una parte, ¿verdad? En una de las cartas paulinas que se habla de los perros y se refieren pues propiamente a homosexuales. Aquí no, aquí se refiere a un hombre promiscuo, o sea que tiene varias mujeres. O sea, sería otra connotación de esa palabra en Brasil, no así en Portugal. Bien. Incluso nos dice, ¿verdad? Que puede ser un hombre infiel. Entonces, tenemos un montón ahí de aplicaciones o definiciones para esa palabra. Por eso es que hay que tenerle un poquito de cuidado. Y ahí es donde encontramos otra que es un sinónimo, que es esta que está acá. Bien. Que ese es como decir un can, que nosotros le decimos un can. Es lo mismo, pero con esta otra pronunciación, que sería como cow. Eh, bueno, entonces, a sabiendas de esta, pues tenemos las dos. Y miren otra vez, vuelve a aparecer una R en la cual interviene el sonido de la R francesa. Por esa razón, es que aquí vamos a tener dos pronunciaciones. Entonces, en cierta manera, si nosotros lo leemos como eso sí, aquí quiero explicar eso. Aquí aparece este símbolo y a veces nos puedes confundir con ese que está acá porque es el mismo. Nada más que cuando está la T es la CH y cuando está solo esta es la SH. Entonces, de acuerdo a lo que vendría siendo la transliteración, esto lo podríamos leer como una K, pero esto lo vamos a leer como SH, cachó, cachó, y podríamos meter la JU aquí. Cachoju, cachoju, pero con cachoju, cachoju, que suene más que una ju, que un cachoju, para que sea más la R gutural. Bueno, ahí ya llevamos lo que vendrían siendo tres, ¿verdad? Llevamos tres. Vamos a ir a una más que nuevamente, si nosotros vemos esa palabra escrita, ¿verdad? En portugués, inmediatamente pensamos en escoba. Aunque sí, aquí distinguiríamos que para nosotros esto es con la otra B, y no con esa V. Entonces, algo allí nos diría, no es lo mismo. No piensen que es lo mismo, aunque cuando nos suena la palabra, podríamos pensar, esto tiene que ver con la escoba, pero no es la misma. De hecho, aquí podríamos verla asociada a la que le corresponde. Bien. Así que vamos a ir a buscarla así con la V, que es, digamos, la palabra del portugués. Y nuevamente es una que solo aparece en lengua portuguesa. Bueno, aquí tendríamos dos posibles pronunciaciones y para el caso de Brasil, bien, que es como el cambio es en la primera letra, o sea, en la E, que se puede hacer como es, como que nosotros la leamos, es esta, ¿verdad? Es como escoba, escoba, sería una pronunciación. Y la otra es decirle escoba, escoba. En ambas, la sílaba tónica es co, es la que lleva la fuerza de voz. Entonces, cualquiera de las dos.
Y claro, si quisiéramos investigar en el caso de Portugal, pues nótese que aquí aparecería una SH, o sea, no se leería como is o como es, sino como Ishkopa, Ishkopa, con SH. Eh, bueno, entonces iríamos acá y diríamos, bien, para esa tendríamos dos pronunciaciones posibles, una con escopa y otra con esco. Entonces en la transliteración yo creo que aquí nos sale más fácil hacerla como eh, a nosotros, ¿verdad? Pero dependiendo de la zona de Brasil, puede ser que suene a escopa o a escopa, dependiendo del lado donde estemos en Brasil. Bien, vamos a ir a una más y esa, pues ya podríamos irnos adelantando. Miren, la palabra para nosotros es esto, pero miren eso, cualquiera pensaría que parece basura, se parece a basura bastante, pero es totalmente diferente. Ah, y no se nos olvide que escoba, en el caso de ellos, no es la misma nuestra, sino que se refiere a un cepillo, como en inglés, un brush, a un cepillo de dientes o un cepillo, e incluso puede ser para peine, podríamos utilizarlo en este caso. Vale, vamos a la de basura. Vamos a ir aquí. Ya nos aparece, ¿verdad? Ya nos da la relación. Y miren, es otra que solo está en este idioma. No hay en otro idioma. Bien, esta tenemos dos pronunciaciones posibles y lo que va a cambiar quizás es el sonido de la U, de que acompaña la O. Es todo lo que va a cambiar en este caso. Entonces, podemos decirlo de cualquiera de las dos maneras. En estas de la W y la U, yo no siento que haya mayor diferencia a términos prácticos cuando lo aplicamos en el español. Así que bien podríamos quedarnos, digamos, con la U corta, que es como quizás la pronunciación más fácil, ¿verdad? La su, la basura. En este caso, pues lo diríamos igual, vea, basura, con un diptongo o U, basura. Pero sí, ¿verdad? El significado para este es, bueno, eso tiene que ver con una escoba propiamente con la escoba. Bueno, ahí tenemos esa no sé si nos va a parecer junta porque es como más larguita, pero se refiere a lo que nosotros le llamamos aquí el comedor, o sea, el área donde uno consume sus alimentos. Vamos a ver si la tiene Wiktionary completa, si no nos va a tocar hacerla como por separado. Vamos a ver, nos aparece quizás como plural acá. El problema es que no está la pronunciación así, digamos, por separado, ¿verdad? Vamos a ver en esto, que es la singular, igual, pero no aparece. Entonces, en estos casos, toca ir buscando como una palabra por palabra, ¿verdad? Para poderla completar. Bien, lleva un poquito de más tiempo. Algunas frases sí las tiene, otras como esa, pues toca irla buscando, digamos, palabra por palabra. Entonces tendríamos la primera y esta es muy parecida, digamos, al español. Vea, lo vamos a decir como sal, sal. Solo que la A no es propiamente la A, pero de momento podríamos decir que suena parecido a la A del español. En la transliteración así la usaríamos. Entonces esa sería, pero solo es la primera parte. Ahora, la D y la E ya la hemos visto en varias de los versículos, suele aparecernos mucho esta, pero pues no está mal irla a buscar, pero es una palabra muy común para muchos idiomas, ¿verdad? Entonces, vamos a buscarla propiamente. Y aquí sí es donde decimos, mire, la de Portugal suena más a una D, la de Brasil suena más a una G, G, como que fuera una G unida a una I.
Entonces diríamos sala G, sala G. Y luego tendríamos lo que sería la otra palabra, que es para. De hecho, tiene que ver con el verbo comer. Vamos a buscarlo acá. Para el portugués. Y tendríamos dos pronunciaciones, pero ya sabemos que esa, con una que tengamos, se nos hace una idea de que vamos a hacer la R francesa en este caso. Quizás nos vamos a ir acostumbrando más a ver esa R hacia el revés, ¿vea? Para el IPA, ¿vea? La R al revés ya nos indica, es la R francesa. Algunos dicen que los franceses están locos, ¿vea? Entonces la R al revés es la R loca, digamos, la R del francés. ¿Ve? Entonces, podemos quitarlo acá y nos quedaría algo así. Ahora, en la transliteración, quizás nos saldría algo como sala, como decir sala, y aquí sí usaríamos el G, así, sala G, en vez de decir di, sala G, y aquí usaríamos como una S, una mezcla de una S, una Z, o una J muy nuestra, podríamos verla así. Eh, una A, aunque esta es una A nasalizada, entonces podríamos ponerle como una IN, Yaintag, Yaintag, diríamos. Sala y Yaintag, que vendría siendo como el comedor. Etimológicamente es así como el cuarto destinado a comer. Algo así vendría siendo etimológicamente en portugués. Pero bien, ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Así que vamos a decir chao, hasta luego. Mañana vamos a terminar esto y vamos a practicar un poco de pronunciación. Chao, Chao, hasta luego. hasta luego, chao.